Ok, ya está grabando y voy a empezar a compartirles mi pantalla. Listo. Ok, vamos a ingresar a la página de la universidad para verificar los capítulos que corresponden a esta semana. Si algunos de ustedes no tuvieron oportunidad, a ver, permíteme, ahí está. Si algunos de ustedes no tuvieron oportunidad de presentar el examen parcial en la fecha que originalmente se realizó, este fin de semana va a estar habilitado, igual que la semana anterior, para que ustedes tengan la oportunidad de presentarlo. No sé, igual si ya lo verificaron dentro de, por ejemplo, a mí en mi página principal me aparece esta opción, usted tiene exámenes pendientes. Me imagino que a ustedes también les aparece igual, para que vean ustedes que el examen va a estar desde el 27 del día de hoy y cierra el 30 de noviembre. ¿Ok? Entonces, para que ahí si por alguna circunstancia no pudieron presentar la primera ocasión, pues presenten y aprovechen para presentar este fin de semana. ¿Ok? Vamos a ingresar a nuestra materia. Ya estamos en la semana 10. Ya nos correspondería esta semana, conforme a nuestro calendario académico, es esta semana 10, corresponde a nuestro cuestionario 5, y a la próxima semana correspondería la actividad número 5, y ya la posterior ya sería el examen final. ¿Okay? En esta semana 10, como veamos en nuestro calendario académico, nos corresponde el cuestionario número 5. En este cuestionario estamos abarcando cuatro capítulos. El capítulo 18, 19, 20 y 21. El capítulo 18 es en relación al derecho de petición y derechos políticos. El capítulo número 19, la noción del deber jurídico. El capítulo número 20, el concepto jurídico de persona. Y el capítulo 21, sanción y coacción. Si ustedes analizan las preguntas que vienen en el cuestionario, obviamente únicamente nos estamos haciendo énfasis en cuanto a los conceptos principales de esos capítulos. Como son 4 capítulos, obviamente estamos únicamente incluyendo preguntas esenciales de los mismos. Igual aquí pueden ver, nosotros es referente únicamente a los conceptos y a los términos en relación a los mismos. No estamos haciendo las preguntas, ya ven que nuestro autor Maynes, en sus capítulos, él tiende a hacer una crítica o a desmenuzar los conceptos que hacen diversos autores. Entonces aquí únicamente estamos enfocándonos en sí en el concepto directo de cada uno de los capítulos, ¿ok? Entonces no van a tener dificultad para elaborar el cuestionario. Aquí les voy a dar igual un pequeño extracto o un pequeño resumen de cada uno de los capítulos. Como dijimos, estamos en nuestra materia de introducción al estudio del derecho y vamos a iniciar con el capítulo número 18, que nos habla del derecho de petición y los derechos políticos. Primeramente, Jorge Genilec divide los derechos públicos subjetivos en 3 grupos. Habíamos mencionado en capítulos anteriores que las personas cuentan con derechos subjetivos que obviamente son en relación a acciones o derechos que se les concede la ley para realizar alguna conducta, pero nos divide en derechos
subjetivos particulares y en derechos subjetivos públicos. Entonces, aquí este autor nos marca tres grupos en los cuales se dividen esos derechos subjetivos públicos. Nos mencionan que uno de esos grupos es el derecho a la libertad, que lo analizamos en un capítulo anterior e inclusive hicimos una actividad en la cual mencionamos qué derechos de libertad nos establece la Constitución. Si ustedes lo realizaron, pues obviamente advirtieron que la Constitución nos marca diversas libertades, la libertad de tránsito, la libertad de elección de algún trabajo, la libertad de hecho inclusive de decidir cuántos hijos quiere procrear dentro de una familia, la libertad de expresión. Entonces son múltiples derechos de libertad que nos marca nuestra Constitución. Igualmente, dentro de los grupos de los derechos públicos subjetivos nos establecen el derecho que consiste en la facultad de pedir la intervención de los órganos del Estado para intereses individuales. Nosotros lo vimos esta situación en el capítulo anterior, donde hablamos del derecho de acción. Dijimos que el derecho de acción consiste en que los particulares hagan valer o reclamen algún derecho que quieren que el Estado obviamente que algún juzgado o alguna autoridad le resuelva. Ese es el derecho de acción. Exigir un derecho o exigir que se sancione algún derecho en el que fueron violentados por alguna otra persona. Por eso aquí nos dice que es un derecho subjetivo público que se traduce en la facultad de pedir a los órganos la intervención para un interés individual. Y como último grupo de los derechos subjetivos públicos nos establece los derechos políticos. Los derechos políticos lo vamos a abarcar en este capítulo. ¿Okay? Nos dice que dentro de los derechos públicos nos marca el derecho de petición. El derecho de petición tiene su fundamento en el artículo 8 de nuestra Carta Magna, que también así se le llama a nuestra Constitución. Cuando ustedes vean esa palabra de nuestra Carta Magna, ustedes van a saber que se hace referencia a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Este artículo 8 nos estipula que los funcionarios y empleados políticos van a respetar el ejercicio del derecho de petición. También nos establece de qué manera debemos de nosotros como ciudadanos ejercer ese derecho de petición. Nos dice que debe ser formulado por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que en materia política solamente los que pueden hacer ese uso son los ciudadanos de la República. Quiere decir, los que son ciudadanos mexicanos son los que en materia política pueden ejercer ese derecho de petición. También nos dice que en cuanto a nuestro derecho de petición debe de recaer un acuerdo escrito de autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al momento de realizar alguna petición a una autoridad, nosotros, al haber reunido esos requisitos de formularla por escrito, de manera pacífica y respetuosa, obviamente, nosotros debemos de recibir, tal y como lo marca la Constitución, un acuerdo donde la autoridad nos resuelva esa petición, ya sea que nos conceda esa petición o nos niegue, pero él nos debe de contestar por escrito. Esa es la obligación constitucional que ellos tienen de respetar ese derecho de constitución, y no solo nos deben de contestar por escrito, nos deben de hacer de conocimiento esa determinación, nos deben de informar qué se acordó o qué se determinó en relación a nuestra petición. También nos señala el mismo autor, Jelinek, que los derechos políticos son los que consisten en la facultad de intervenir en la vida pública. Así se le puede hacer como referencia a estos derechos políticos. Y el artículo 35 de la Constitución nos marca que son derechos de todos los ciudadanos votar en las elecciones populares, poder ser votados, asociarnos individual y libremente en los asuntos políticos del país, tomar las armas de la Fuerza Armada para la defensa de la República, ejercer el derecho de petición, como lo mencionamos en el artículo 8,
poder ser nombrados para cualquier empleo o comisión del servicio público, iniciar leyes, votar en las consultas populares y participar en los procesos de revocación de mandato. Esos son algunos derechos que tenemos como ciudadanos y que forman parte de nuestros derechos políticos. En este aspecto, asociarnos individual y libremente en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Sin más, no me equivoco, el artículo 11 de nuestra Constitución nos marca esa libertad de asociación, pero hace esta aclaración que en cuanto sean asuntos de materia política, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, en materia política solamente pueden ser los ciudadanos de la República. Obviamente, en el artículo 11 nos dice ese derecho de asociarse de todas las personas, las que estén dentro de nuestro territorio nacional, de asociarse, siempre y cuando sean para fines pacíficos y lícitos, pero marca muy reiteradamente el artículo 11, al igual que el 35, que cuando son materia política, los únicos que pueden asociarse y pueden estar determinando algún fin, obviamente son ciudadanos que sean mexicanos, que hayan nacido aquí o que sean nacionalizados. Ahora nos adentramos al capítulo 19, que es la noción del deber jurídico. ¿Qué quiere decir que es la noción del deber jurídico? ¿En qué consiste el deber jurídico? Nos inicia mencionando que el deber jurídico es una consecuencia de derecho. ¿Por qué es una consecuencia de derecho? Porque nos marca que las normas jurídicas pueden consistir en el nacimiento, transmisión, modificación o la extinción de facultades y deberes. Esas son las consecuencias de una norma jurídica, que pueden hacer que nazca una obligación, pueden transmitir una obligación, modificarla, extinguir una facultad y también pueden imponer deberes. ¿Sí? Por eso se le considera el deber jurídico una consecuencia de derecho. También nos menciona que el deber jurídico es la restricción de la libertad exterior de una persona derivada de la facultad concedida a otra, de exigirle cierta conducta positiva o negativa. En otras palabras, ¿qué quiere decir? El deber jurídico, porque es una restricción de la libertad de una persona, nos restringe la libertad porque obviamente al ser un deber, nosotros debemos cumplir cabalmente con ese deber jurídico, con esa obligación que nos marca una norma o una ley. Por eso no tenemos nosotros la libertad de decidir si cumplimos o no con ella. En todo caso, si nosotros hacemos una acción contraria a ese deber jurídico, si la norma o la ley nos establece que debemos realizar cierta acción y nosotros no la realizamos, obviamente nos va a tener como consecuencia una sanción. Entonces, por eso nos dice que el deber jurídico es restringir esa libertad de la persona de decidir si se hace o no se hace la acción. Obviamente aquí se está obligando, al ser un deber, realizar esa acción, y nos dice que crea una facultad a otra persona de exigirle ese cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que una autoridad, ya sea un juez o otra persona o otra autoridad que marque la ley, está obligada a exigirnos a nosotros o a exigir a quien obliga a la norma a que cumpla con la misma. ¿Okay? Y puede ser una conducta positiva o negativa. ¿Qué quiere decir positiva? Que la ley nos establezca una acción, y cuando es negativa, que la ley nos establezca una omisión, como el caso de, podríamos hablar del artículo del homicidio, la tipificación del delito de homicidio, que obviamente nos marca que es la privación de la vida de una persona. Cuando una persona realiza esa privación, es algo que es obviamente ya sería realizar una conducta, y aquí nos dice que cuando es negativa es omisión. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente no debemos de realizar esa conducta, y en caso de que se realice, pues obviamente nos va a acompañar de una sanción. ¿Qué podría ser en este caso una sanción? Pues una pena. ¿Okay? Aquí igual también nos estipula, cuando se nos ordena una acción, nuestro deber jurídico consiste en ejecutar dicha conducta obligatoria. ¿Qué quiere decir en ejecutar? Realizar una acción, se nos está ordenando una acción, pero también el deber jurídico nos puede prohibir un acto, y ahí nuestro deber
nuestro deber jurídico es la omisión de la conducta ilícita. ¿Qué quiere decir? No realizar esa conducta si en dado caso se nos está prohibiendo, si nos están estableciendo que es de manera negativa. Esto quiere decir que no se debe de realizar la acción. Capítulo 20, concepto jurídico de persona. Nos menciona que el nombre de sujeto o persona se le da a todo ente capaz de tener facultades y deberes. Las personas jurídicas, ya cuando hablamos nosotros de personas jurídicas, se dividen en dos grupos, que pueden ser personas físicas y morales. No sé si ustedes hayan tenido alguna familiarización con esta denominación de cuáles son las personas físicas, cuáles son las personas morales. Nosotros denominamos las personas físicas a todo sujeto jurídico individual. ¿Qué quiere decir sujeto jurídico individual? Yo como persona, en mi ente, obviamente únicamente yo de manera individual soy una persona física. Es un ser humano que cuenta con obligaciones y derechos también, obviamente. Pero ya al momento de nosotros hacer referencia a una persona moral, esto nosotros hacemos, o ese concepto de persona moral lo empleamos cuando hacemos referencia a una asociación, a un sindicato, a una sociedad mercantil, a una empresa, etcétera, etcétera. Ya una persona física, como dijimos, es un sujeto individualmente, una persona únicamente, y la persona moral es una asociación, es más de una persona que se juntan con un fin, que se juntan con una finalidad, ya sea para un comercio, ya sea para realizar alguna acción, pero es ya el conjunto de más de una persona, son las personas morales. La definición de Francisco Ferrara respecto a las personas jurídicas colectivas o personas morales, como ya mencionamos, al decir personas jurídicas colectivas, estamos hablando de una persona moral. Nos dice que son asociaciones o instituciones formadas para la consecución de un fin y son reconocidas como una ordenación jurídica como sujetos de derecho. ¿Por qué se les reconoce como sujetos de derecho? Porque al final de cuentas, una persona moral también va a tener obligaciones, como en este caso podría ser si se forma una sociedad mercantil o una asociación, ellos son como sujetos de derecho, deben de contar con un nombre, deben de cumplir ciertos requisitos de domicilio, de cumplir con ciertas obligaciones fiscales, entonces también son sujetos de derecho las personas morales. Y nos dicen que esta definición que establece Francisco Ferrara arroja 3 elementos de las personas jurídicas morales, que consisten en una asociación de hombres o personas, como ahora le denominamos, que es más, no es solamente una persona, es más de una persona que se juntan con un fin, ese es el segundo elemento, se asocian o se juntan para un fin específico. Y la tercera es que tienen la aptitud de convertirse en personas de derecho, como les mencionaba aquí. Al momento de asociarse para crear un fin, inmediatamente tienen la obligación de cumplir con ciertas circunstancias para, obviamente, para cumplir conforme a la ley o cumplir con ciertos requisitos que marca la ley para tener ese establecimiento de persona moral. El capítulo 21, que ya es el último de nuestra semana 10 y nuestro cuestionario 5, establece los conceptos de sanción y de coacción. Aquí hay que ver la diferencia entre estos dos. Sanción y coacción son dos cosas muy diferentes, aunque al momento de escucharlos o obviamente de ver sus definiciones, podamos creer que caen un poco en similitud, pero son cosas completamente diferentes. La sanción nos dice que es una consecuencia jurídica que obviamente se presenta cuando se incumple con un deber jurídico, como les mencionaba ahorita en la diapositiva anterior. Si nosotros no cumplimos con el deber jurídico que nos establece la norma, vamos a ser acreedores a una sanción. En el caso de materia penal, que se le denomina una pena. Pero nos establece que toda consecuencia de derecho
la sanción se encuentra condicionada por la realización de un supuesto, que tiene el carácter secundario, ya que consiste en la inobservancia de un deber establecido por una norma a cargo del sujeto. Porque es una consecuencia de derecho la sanción, porque obviamente tiene que presentarse el incumplimiento del obligado para que se presente la sanción. Si el obligado no realiza ese incumplimiento y si cumple, obviamente no se le va a presentar ninguna sanción. Esto únicamente se acontece cuando la persona, su acción o su omisión es contrario a lo que le marca la ley. Y por el contrario, la coacción es aplicar la sanción de manera forzosa. Nos dice como ejemplo que cuando un juez dicta una sentencia y condena a una persona que pague lo que debe, ahí estaríamos hablando de una sanción, porque obviamente si la persona no está pagando algo que le obliga, que se obligó y que conforme a la ley está determinado que él cumpla, el juez va a dictar una sentencia que va a ordenar una sanción porque él incumplió con el deber jurídico que tenía. Pero si el demandado, obviamente, ya dictando la sentencia, sigue sin dar cumplimiento a esa sanción y sin liquidar esa deuda, obviamente lo que va a pasar es que forzosamente se le va a imponer que cumpla. Por eso dice que se va a pedir que la sanción se imponga por la fuerza. ¿Qué quiere decir por la fuerza? Obviamente que aunque no sea la intención de él ni el deseo de pagar, ni cumplir la sanción que se le dictó por el juez, obviamente por medio de la fuerza, que en este caso es la coacción, se va a ejecutar dicha sanción y se va a hacer que la persona cumpla, independientemente que haya desacatado la orden del juez. ¿Ok? Entonces, esos son nuestros 4 temas, que son temas sencillos, que son temas, como les dije, son específicos en cuanto a las preguntas que vienen formulados en el cuestionario. Espero que no haya ninguna duda respecto a los temas y pues obviamente estoy a su disposición en el área de mensajes para cualquier aclaración. Les reitero, este fin de semana va a estar disponible el examen para quienes no pudieron presentarlo. Igualmente está una actividad que es puntos extras sobre el promedio, en dado caso que ustedes consideren que no pudieron realizar alguna actividad o no presentaron el examen o X situación y ustedes quieren obviamente obtener un promedio mayor, pues puedan realizar la actividad de puntos extras que viene ahí abajo de la semana 10. ¿Okay? Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos la próxima semana y quedo ahí a su disposición en la plataforma para cualquier mensaje. Buenas noches. Buenas noches, gracias. De nada. Bye.